Hablaremos acerca del ultrasonido a la cabecera del paciente en enfermedades cardiorrespiratorias. Recordemos que el oxígeno se deposita en el alveolo y se difunde a través de la membrana alveolocapilar, quedando entonces dispuesto en el capilar pulmonar, donde el oxígeno se une a la hemoglobina y esta a su vez está unida al eritrocito y lo transporta del capilar pulmonar a través de las venas pulmonares que llevan sangre entonces oxigenada a la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda pasará a través de la válvula mitral al ventrículo izquierdo, el cual eyectará esta sangre oxigenada a través de la aorta, posteriormente de lo que son arterias, arteriolas, capilares arteriales, y aquí realizarán la entrega de oxígeno a las células que formarán tejidos que a su vez formarán órganos. Después que la entrega, regresa al capilar venoso y este recoge esta sangre desoxigenada a través de vénulas, venas, el sistema cava y desemboca finalmente en la aurícula derecha. Aquí en la aurícula derecha la pasará a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho y el ventrículo derecho eyectará esta sangre desoxigenada hacia las arterias pulmonares para que nuevamente deposite esta sangre desoxigenada al capilar pulmonar y vuelva a oxigenarse y saque CO2 de desecho. Esto es la circulación sanguínea y tendremos la circulación menor o circulación pulmonar y tendremos entonces la circulación mayor o circulación sistémica, y recordando que el gasto cardíaco está dado por el volumen latido o volumen sistólico o volumen de eyección, que es la precarga, la poscarga y la contractilidad. Sin embargo, recordemos que tenemos dos poscargas, la de izquierda, que es pues prácticamente la posición de la aorta, la derecha, que son las arterias pulmonares que se oponen a la salida de sangre del ventrículo derecho. Tenemos dos precargas, igual la derecha y la izquierda, y dos tipos de contractilidad, la del ventrículo izquierdo, que es de mayor relevancia, mayor potencia, a la del ventrículo derecho, y esto se tomará en cuenta más adelante para la insonación y los hallazgos que encontraremos. El gasto cardíaco al final de cuentas es frecuencia cardíaca por el volumen latido. De esta forma se mantendrá un gasto cardíaco adecuado y posiblemente una perfusión tisular adecuada. La primera patología de las dos que hablaremos es el edema pulmonar cardiogénico. El edema pulmonar cardiogénico al final es un edema que termina en el alveolo sin ser la causa primaria pulmonar, ni infecciosa ni inflamatoria. Esto es a consecuencia de una mala función o una inadecuada función para la situación que se esté presentando del ventrículo izquierdo. Recordemos entonces que el ventrículo izquierdo va a ser insuficiente o incapaz de eyectar la sangre a través de la aorta, y lo que va a suceder es un aumento de la presión intracavitaria del ventrículo y posteriormente de la aurícula izquierda, y existirá, pues, por decirlo de alguna forma, un flujo retrógrado hasta lo que es el capilar pulmonar. Aquí en el capilar pulmonar, incapacidad de movilizar la sangre del ventrículo izquierdo ocasionará un aumento de la presión hidrostática a más de 18 milímetros de mercurio, y lo que ocasionará es un transudado primero a nivel intersticial y posteriormente a nivel alveolar, que es cuando ya escuchamos los estertores pulmonares como tal. Entonces, esto es como sucede el edema pulmonar cardiogénico. Vamos entonces a decir que la hipoxia o hipoxemia que sucede en esta situación es por este transudado alveolar que está ocasionado por la incapacidad del ventrículo izquierdo para trabajar de forma adecuada en el contexto que veremos más adelante. La segunda y última patología que vamos a hablar es la tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar es, al final de cuentas, un émbolo que se encuentra en la circulación pulmonar, pero que éste proviene regularmente del sistema venoso
de las extremidades. Proviene de o migra, se desprende del sistema venoso de las extremidades inferiores y migra hacia el corazón derecho. La recibe la aurícula derecha, posteriormente el ventrículo derecho, y este lo eyecta a través de las arterias pulmonares y causa lo que es la obstrucción de la circulación pulmonar y toda la sintomatología de insuficiencia respiratoria y colapso cardiovascular que regularmente sucede en estas situaciones. Entonces, prácticamente esto es lo que sucede en una tromboembolia pulmonar. Este trombo lo que ocasiona es un aumento entonces de la poscarga del ventrículo derecho, el cual no está acostumbrado a manejar altas presiones de poscarga y le condicionará entonces una disfunción del ventrículo derecho y posteriormente también de la aurícula derecha. Esta disfunción, esta incapacidad de bombear sangre del ventrículo derecho, lo que ocasionará cuando es un comportamiento masivo o de alto riesgo de la tromboembolia pulmonar, es un desplazamiento del septum hacia lo que es el ventrículo izquierdo. Este fenómeno se conoce como interdependencia ventricular. El hecho de que no haya paso de sangre a la circulación pulmonar, pues disminuirá la precarga izquierda, en este caso, y aunado a que tiene menor área el ventrículo izquierdo por la interdependencia ventricular, ocasionará una insuficiencia del mismo y la caída del gasto cardíaco y engendrar la hipoperfusión tisular. A nivel del alveolo capilar y conceptualizando un poquito las dos patologías, entonces lo que es el edema pulmonar cardiogénico, lo que sucederá conceptualmente hablando es un aumento de Chunts, es decir, sí va a haber buena perfusión del capilar, en esta zona se esquematiza, pero no habrá paso de oxígeno por el edema que está ocurriendo. Es decir, la sangre que se oxigena va a ser de menor porcentaje que en alguien que no tenga este edema pulmonar cardiogénico. En el caso de los pacientes que presentan tromboembolia pulmonar, lo que sucederá es una inadecuada perfusión del capilar pulmonar. Sí habrá una zona que permita el paso de oxígeno, pero no existirá entonces la zona que transporte este oxígeno hacia nuevamente el corazón y lo transporte después el corazón a los tejidos. Entonces, esto se llama aumento del espacio muerto en la tromboembolia pulmonar, conceptualmente hablando, y aumento de Chunts en lo que es el edema pulmonar cardiogénico. Lo normal sería esto, esquematiza aquí, que el oxígeno pase adecuadamente en un contexto de un capilar pulmonar bien perfundido y entregue el oxígeno finalmente al corazón y ese cumpla su función. Vamos a entrar más en materia, recordando que ahora la insonación se incorpora a la exploración física. No es que la insonación sustituya a la exploración física o sustituya a la auscultación como tal, pero sí se incorpora. Ahora es inspección, palpación, percusión, auscultación y el quinto pilar es la insonación, como vamos a ver más adelante. Esto se ha demostrado inclusive en estudios donde estudiantes con un entrenamiento en ultrasonido a la cabeza del paciente, el famoso POCUS, tuvo más hallazgos diagnósticos que inclusive especialistas con experiencia en materias de cardiología. Entonces, esto es importante que lo demos para el beneficio de nuestros pacientes. Para hablar el idioma de las imágenes y videos que vamos a tocar, es importante reconocer que se habla de ecogenicidades cuando se habla del ultrasonido. Tendremos entonces imágenes en el escala de grises desde blancos a negros y tendremos lo que es lo hiperecoico. Lo hiperecoico en el ultrasonido es lo blanco, puede ser por hueso, aire, cápsulas, etcétera, y lo isocoico sería más tendencia a gris, como es músculo, grasa, etcétera. Y lo hipo o anecoico sería lo negro, que esto correspondería a líquidos de cualquier tipo, recordando que el líquido es prácticamente lo que beneficia a que pasen las ondas de ultrasonido y se vea entonces, se transmitan mejor y pues se va a ver en el ultrasonido negro. En esta área que yo estoy aquí eh, marcando con el cursor,
sería una imagen blanca, es decir, hablaremos de hiperecoico. Si yo apunto esta zona de aquí, sería una zona gris y hablaría de algo isoecoico. Y finalmente, si estoy apuntando esto que mi puntero está marcando, sería algo anecoico porque es negro. Entonces hablaremos ahora con esa terminología. Dos órganos que se tienen que insonar es el corazón y el pulmón, para entonces situarnos en las dos enfermedades que hemos hablado. Vamos a describir lo que son las ventanas cardíacas sin meternos tanto a la técnica, porque eso llevaría un poco más de tiempo y tendría que ser algún taller en específico. Primero vamos a sacar lo que son la ventana paraesternal. La ventana paraesternal que se muestra aquí se obtiene más o menos en el cuarto espacio intercostal izquierdo, y la primera es un paraesternal que se llama eje largo. El eje largo, aquí tendremos entonces señalando el ventrículo izquierdo, aquí tendremos el ventrículo derecho, aquí tendremos el septum. Esto que estoy señalando sería el tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta. Acá del ventrículo izquierdo pasaría a través de la mitral a la aurícula izquierda, y aquí sería prácticamente el pericardio. Estamos insonando de la pequeña porción que señalo hacia esta porción. Ahí estaríamos insonando al corazón en un eje largo prácticamente. En ese mismo punto, pero rotando el traductor, lo que haremos es obtener un eje corto. Aquí tendremos el ventrículo izquierdo, una forma redondeada, tendremos el ventrículo derecho que abraza a lo que es el ventrículo izquierdo, y esto se denominará un eje corto. Se puede hacer a cualquier nivel del ventrículo izquierdo, desde válvulas, papilares, músculos papilares, hasta inclusive cerca del ápice. Entonces, esos son los que son paraesternales. También podemos sacar lo que es un apical, más o menos en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular, tendremos esta imagen donde denota este ventrículo izquierdo en una forma de bala. Tendremos entonces el septum, el ventrículo derecho en una forma de un cono truncado, y tendremos las válvulas auriculoventriculares correspondientes que pasan hacia lo que son las aurículas, ¿de acuerdo? La izquierda y la derecha. Este es un apical 4 cámaras. También podremos tener una subcostal que se hace prácticamente en el epigastrio, la insonación, y lo más cercano al traductor, como se ve aquí, es pues prácticamente el hígado. Posterior y juntito al hígado está lo que es el ventrículo derecho. Tenemos el septum, el ventrículo izquierdo y sus aurículas correspondientes. Esta es la mejor ventana también para ver enfermedades o situaciones del pericardio. Entonces, estas son las ventanas cardíacas que hay que identificar, y los hallazgos en movilidad los vamos a ver a continuación. De eje largo, entonces tendremos que identificar aquí al ventrículo izquierdo, y vean cómo es 2 veces más grande que el ventrículo derecho de forma normal, y las paredes del ventrículo izquierdo se juntan hacia el centro de esta cavidad más o menos un 30 a un 50%, y el tejido miocárdico se engruesa o se engrosa, cumpliendo la función de contractilidad adecuada. Cuando hablamos de buena contractilidad del ventrículo izquierdo, estamos hablando entonces que se juntan las paredes un 30 a un 50% y se engruesa el tejido miocárdico un 50%. Si hablamos de un ventrículo derecho adecuado, hablamos de un ventrículo derecho pequeño. Tenemos aquí correspondiente al tracto de salida del ventrículo izquierdo, como se ve aquí. Aquí sería hacia la aorta, aquí estaría por aquí la válvula aórtica, esto sería la válvula mitral, y aquí sería la aurícula izquierda, y esta imagen hiperecoica correspondería al pericardio. En el eje corto, lo que vamos a ver entonces es esta imagen redondeada del ventrículo izquierdo ahora, pues en este prácticamente eje corto, donde, si se dan cuenta, hace una imagen como de boquita de pescado que junta las paredes hacia el centro, ¿sí? Y en un 30 a un 50%. Eso es algo normal, una buena contractilidad, y tendremos al ventrículo derecho que abraza al ventrículo izquierdo y respeta la morfología del mismo. Por acá esta imagen hiperecoica pues correspondería también al pericardio. Entonces es muy importante que tengamos estas situaciones, esta ubicación, prácticamente que el ventrículo izquierdo en cualquiera de las ventanas esté más grande en relación 2 a 1 que el ventrículo izquierdo, que la contractilidad del ventrículo izquierdo sea adecuada, es decir,
que se aproximen sus paredes en un 30 o un 50% y que tenga un engrosamiento del mismo de un 50%. Esta es una ventana apical donde podemos ver el ventrículo izquierdo en una forma de bala, ¿de acuerdo? Con una buena contractilidad. El ventrículo derecho en una forma de cono truncado, más pequeño que el ventrículo izquierdo, y tendremos las aurículas correspondientes y la tricúspide y la mitral respectivamente. También se puede sacar en esa ventana apical dos cámaras, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, tres cámaras, la cámara extra que se menciona es la aorta prácticamente, o cinco cámaras donde están los ventrículos, las aurículas y la cámara extra, que en este caso sería quinta, la aorta. También la ventana subcostal, le llaman la ventana del intensivista o del clínico. Esa es más fácil de acceder. Podemos ver aquí el hígado, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo. Podemos ver la imagen hiperecoica que corresponde al pericardio y la función adecuada con lo mismo que hemos estado describiendo anteriormente. En esa misma ventana, con una rotación del traductor, podemos observar entonces la aurícula derecha y la desembocadura de la vena cava inferior, que nos servirá para evaluar el sistema venoso en estas enfermedades y poder identificarlas adecuadamente. El sistema venoso, recordemos que tiende al colapso y es algo que está dentro de cierta normalidad, ¿de acuerdo? El que las paredes se aproximen de las venas, en este caso la vena cava inferior. El otro órgano a insonar es el pulmón. Siempre se había creído que el pulmón no se podría insonar y realmente no se insona desde la piel hasta la pleura y de ahí para abajo son artefactos que podemos identificar como algo de normal. En esta imagen se está insonando al pulmón, ¿de acuerdo? De una forma prácticamente de una forma vertical o acá en una forma horizontal. Es decir, aquí lo que vamos a ver es prácticamente del traductor que tenemos hacia pasando por, digamos, piel, tejido celular subcutáneo, músculo y llegando finalmente a la línea hiperecoica. La línea hiperecoica es la pleura o las pleuras, que es lo que vamos a identificar para tener ciertas estructuras que vamos a describir a continuación. Esto se puede insonar desde las ventanas pulmonares, pueden ser 8 ventanas, que es lo que pues clásicamente se realizaba, aunque ahora las 4 ventanas simplificadas, las 4 zonas es suficiente para identificar zonas o situaciones anterosuperiores o posterobasales. Con estas 4 ventanas podemos identificar un sinfín de patologías y los hallazgos que vamos a ver ahorita en cada enfermedad. El pulmón normal entonces es, eh, con este traductor, aquí está prácticamente el traductor, que es un traductor lineal, lo que es piel, por decirlo de alguna forma, aunque es difícil de verlo, luego tejido celular subcutáneo, luego sería músculo, que podría ser el pectoral, y luego aquí entre las costillas se encuentra el músculo intercostal. Este músculo intercostal entonces es identificado y abajo de las costillas y del músculo intercostal está la línea hiperecoica que correspondería a las pleuras. ¿De acuerdo? Esta pleura de aquí para abajo ya no es una imagen real, de aquí para arriba sí es la imagen real, tiene un fenómeno acústico que se llama reverberancia. Es decir, la repetición infinita de la pleura es la línea A, lo cual es normal en un pulmón seco o en un pulmón sano. Lo vamos a ejemplificar un poco más las líneas A. Aquí tenemos la pleura y la repetición infinita a la misma distancia o está equidistante a la pleura es las líneas A. Eso es un pulmón prácticamente normal. Si lo pondríamos en una modalidad de M, es decir, un nuevo movimiento, podríamos ver entonces este signo que se llama signo de la playa, que es la arena abajo y el mar, ¿de acuerdo? Y esta parte que sería aquí, pues sería la división que existe de la pleura hacia abajo y de la pleura hacia arriba, pero ahora en modo M o en modo movimiento. Otra cosa importante a destacar es que esta pleura, esta imagen hiperecoica que corresponde a las pleuras,
tienen lo que es un sliding o un desplazamiento pleural. Eso es normal, te está hablando de que el pulmón está ventilándose adecuadamente. Entonces eso habla de que el intersticio está limpio, está libre, el alveolo está sin edema y ventila muy bien el pulmón, y eso es algo normal. Algo que nos interesaría situar es cuando los pulmones están húmedos, ya sea por derrame o con un edema pulmonar o intersticial. Para eso tendremos que identificar entonces como tal el derrame pleural, que aquí se ejemplifica, que es líquido entre las pleuras, y en el ultrasonido lo veríamos tal cual, una imagen anecoica o hipoecoica entre las pleuras. Aquí él abre esas pleuras y lo ocupa de líquido, ¿de acuerdo? Y podemos ver en la modo B, o sea, en lo clásico, o lo podemos ver en la modalidad M. Aquí en la modalidad M veríamos este signo, que se llama signo de el sinusoide, donde vemos que la pleura, cuando se mueve, cuando inspiramos, expiramos, se ve con líquido entre ellas. Algo importante también a identificar es cuando tenemos edema intersticial o alveolo intersticial, y entonces tendríamos, vean esta línea pleural, aquí la imagen hiperecoica, y de ella nacen y atraviesan hasta el infinito, atraviesan lo que es las líneas A. Estas imágenes que se llaman como colas de cometa, o en general cuando hay muchas colas de cometa, signo de la discoteca, se llaman líneas B. Líneas B o patrón B. Estas líneas te hablan de edema en el intersticio y posteriormente incluso en el alveolo. Entre más sea, más edema existe a nivel pulmonar. Es un pulmón húmedo. Ahora bien, vamos a encajar estas dos situaciones de insonación a las patologías correspondientes. ¿Dónde se van a situar para identificar de forma importante? Pues recordemos que cuando se tiene lo clásico, una tromboembolia pulmonar con estado de choque, entonces nos servirá mucho el ultrasonido para identificar y manejar a estas pacientes. Pero también nos puede servir cuando no se tiene choque y se tiene un riesgo intermedio con las escalas de gravedad correspondientes para evaluar si mi paciente, aunque esté estable hemodinámicamente, tiene o no disfunción de ventrículo derecho, y si la tiene lo convertirá en un riesgo intermedio alto, porque recordemos que el riesgo alto requiere anticoagulación y requiere reperfusión primaria, regularmente fibrinólisis, pero un riesgo intermedio alto es anticoagulación, pero si no mejora la función del ventrículo derecho, entonces requerirá una reperfusión primaria, es decir, una fibrinólisis. ¿De acuerdo? Entonces es importante que tengamos esta situación para de evaluación cardíaca mediante la insonación, para poder entonces darle un mejor manejo, un adecuado, un correcto manejo al paciente. Entonces, bien, si entonces tengo tromboembolia pulmonar con choque o hipotensión y mi angiotac no está disponible o el paciente está muy inestable para moverlo, lo que hacemos es una insonación cardíaca identificando disfunción de cavidades derechas, específicamente del ventrículo derecho. Si las tiene y no hay otra prueba disponible, entonces tomaremos decisión de reperfusión primaria a la cabeza del paciente, y pues a la par de una anticoagulación. ¿Qué hallazgos vamos a buscar nosotros? Algo sencillo es el signo de McConnell. El signo de McConnell es prácticamente la contracción del ápice del ventrículo derecho con la falta de movilidad del resto del ventrículo derecho, como se ve aquí. Ese es el signo de McConnell, un signo inicial cuando está realizándose lo que es eh, la disfunción del ventrículo derecho por un trombo a nivel de las arterias pulmonares. Y pues lo clásico es que exista una dilatación del ventrículo derecho, donde aumente primero la relación con el ventrículo izquierdo, como se ve aquí en esta insonación. El ventrículo derecho es, si primero es 1:1 en relación al ventrículo izquierdo, lo cual no es normal, y después inclusive se invierte la relación 2:1. En este ultrasonido se ve claramente, acá en esta insonación, que es un eje corto, se ve como el ventrículo izquierdo ahora inclusive está siendo pues apachurrado por el ventrículo derecho de gran tamaño, y está causando el fenómeno de interdependencia ventricular. Este ventrículo derecho no tiene la capacidad de poder vencer la poscarga del mismo, a consecuencia del trombo que está teniendo la circulación pulmonar.
Y algo que es de mayor rendimiento y que es prácticamente patoneumónico cuando se encuentra con el cuadro clínico de dificultad respiratoria y colapso cardiovascular es encontrar en las cavidades derechas un trombo, ya sea en la aurícula derecha o en el ventrículo derecho. Es un trombo en transición. Esto te habla prácticamente, trombos intracavitarios, de tromboembolia pulmonar en el contexto clínico que corresponde. También otra situación importante es la insonación venosa a nivel popliteo o a nivel femoral. Estas insonaciones nos dará el diagnóstico de enfermedad tromboembólica periférica, es decir, una trombosis venosa profunda. Cuando aplastamos, comprimimos con el traductor la vena a nivel popliteo o a nivel femoral y no se comprime, significa que tenemos un trombo que está obstruyendo la circulación de las extremidades, y en el contexto clínico que vimos tendrá que ser una tromboembolia pulmonar. Este trombo regularmente es unilateral, o este hallazgo es unilateral del ultrasonido con presión, que es para aumentar el rendimiento del diagnóstico de enfermedad tromboembólica. Tenemos otros hallazgos, todos estos ya los hemos visto. Sin embargo, tenemos algunos hallazgos de ecografía cardíaca más avanzada, como es la famosa regla del 60-60, en donde el tiempo de aceleración de la eyección pulmonar es menor de 60 milisegundos y asociado a un gradiente sistólico pico levemente elevado. Se documenta que más de 30 milímetros, pero menor de 60 milímetros de mercurio. Eso es importante. El trombo móvil que ya vimos, que también se hace con una modalidad M. Aquí tenemos prácticamente una apical y vemos cómo se hace una modalidad de M en el ventrículo derecho y se evalúa la excursión sistólica del anillo tricúspide. El hecho de que se acerque más de 16 milímetros es algo normal, te habla de una contracción del ventrículo derecho normal. Sin embargo, si es más de, si es menor de 16 milímetros, aquí es menor de 16 milímetros, entonces eso es anormal. Significa que el ventrículo derecho no está teniendo una función adecuada. Y si nos vamos un poco más profundo, también se evalúa un Doppler tisular y tiene una disminución de la velocidad sistólica máxima del anillo tricuspidio menos de 9.5 centímetros por segundo. Entonces, toda esta ecografía avanzada te puede ayudar, pero los hallazgos POCUS son más que suficientes para que tomemos decisiones ante la situación que vimos en el algoritmo. Ahora, en el edema pulmonar cardiogénico lo podemos encontrar en diferentes situaciones hemodinámicas, y de una forma muy simple de transmitir es que lo podemos encontrar con hipotensión, con normotensión y con hipertensión. Cuando hay hipotensión se asocia a un choque cardiogénico y forzosamente debemos de evaluar en todos la fracción de expulsión a la contractilidad del ventrículo izquierdo, y requerirá en esta situación posiblemente vasopresor y a la par prácticamente inotrópicos. Cuando se existe normotensión, entonces es una insuficiencia cardíaca y lo que tendremos que hacer es iniciar diurético y posiblemente, acorde a los hallazgos de la insonación, un inotrópico. Cuando se tiene hipertensión, regularmente se preserva la función del ventrículo izquierdo y se trata de entonces una emergencia hipertensiva. El tratamiento sería bajar la poscarga del ventrículo izquierdo y ponerle diuréticos para quitar ese edema pulmonar, y con eso se tendría que resolver el edema pulmonar cardiogénico. Sin embargo, cuando hay hipotensión o normotensión, siempre es importante evaluar la contractilidad, que es lo que vamos a ver a continuación. Siempre considere manejo etiológico. Por ejemplo, en el caso que se asocie el edema pulmonar cardiogénico a un infarto, hay que manejar el infarto como se debe y darle un apoyo de ventilación mecánica a esos pacientes, primero no invasiva, que sería lo ideal, pero si ya no es exitosa, pues se podría considerar inclusive la ventilación invasiva. Entonces, la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo, la contractilidad de este, se evalúa de diferentes métodos. Existen métodos que son realizados más por ecocardiografistas, como lo es un Teicholz, un Simpson, pero lo que nosotros podemos realizar de forma más sencilla es una apreciación visual, lo que hemos estado evaluando. Un engrosamiento del tejido miocárdico del 50% y una aproximación de sus paredes entre un 30 y un 50% será suficiente en cualquier ventana de lo que hemos estado evaluando. Si no hay alguna contracción adecuada, por ejemplo en este caso que es una apical 4 cámaras, vemos como el ventrículo izquierdo
no tiene adecuada contractilidad. El ventrículo izquierdo tiene una poca movilidad del mismo, y en el contexto de edema pulmonar cardiogénico, en la situación aguda que hemos mencionado, entonces tendremos la necesidad posiblemente de iniciar inotrópico. Entonces el hallazgo este es muy importante. ¿Qué otra cosa se acompaña? Se acompaña de una dilatación venosa. Al igual que la tromboembolia pulmonar, también podemos encontrar una dilatación venosa, pero los hallazgos cardíacos cambian importantemente. En este vemos que en esta imagen, aquí tenemos la aurícula derecha, aquí tenemos la vena cava inferior, y vean cómo a la inspiración no se colapsa. Entonces esta paciente con poca variabilidad venosa indicaría que el ventrículo izquierdo no tiene una fuerza suficiente o adecuada para movilizar la sangre y está aumentando las presiones venosas. También se puede hacer a nivel yugular, es exactamente la misma evaluación. Y a nivel de pulmón, de forma bilateral, tendremos lo que es un patrón B pulmonar, es decir, estas imágenes en colas de cometa o signos de la discoteca, lo que nos estaría hablando de un edema pulmonar, primero intersticial, y ya cuando ocultamos estertores, pues inclusive entonces es alveolar. La ventaja del ultrasonido pulmonar es que primero ves el edema cuando es intersticial y no tienes que esperar hasta que sea un edema alveolar. Entonces eso es algo, un hallazgo en edema pulmonar cardiogénico, y obviamente primero es más en el pulmón derecho, que por la posición, perdón, de los vasos es donde primero comienza a ocurrir. En conclusión, es muy importante insonar corazón, venas y pulmones para identificar la situación de las enfermedades cardiopulmonares, como lo vimos en este caso, la tromboembolia pulmonar y el edema pulmonar cardiogénico. Saludos.